Muy bien, pues yo creo que podemos comenzar este acto. Lo primero que quiero hacer es daros a todos la bienvenida, agradecer. Los largos agradecimientos los dejo para el final, pero sí quiero agradecer a la Carlos III que una vez más nos deje este sitio tan moderno y tan práctico y tan céntrico para realizar uno de nuestros actos. La Asociación Diálogo ha realizado un estudio basado en 12 entrevistas a 12 responsables de empresas de sectores muy diversos y hemos pensado que realizar una mesa redonda con 4, porque son los que caben en la mesa redonda con 4 de las empresas que han participado en el informe, pues podía ser una buena ocasión para charlar y aprender todos de todos. Pero voy a darle la palabra al vicerrector Carlos Delgado Clos, profesor, vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III, para que nos dé la bienvenida e inaugure formalmente esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Carlos Delgado Clos, soy vicerrector de Estrategia y Educación Digital. El rector Juan Romo se excusa, no puede estar hoy aquí esta mañana y me ha enviado a mí, pero él siempre ha sido un entusiasta del diálogo, de este encuentro franco-español o hispano-francés, con lo cual pues estoy aquí con mucho gusto para decir unas palabras. Digitalización y sostenibilidad, las dos palabras de moda, los dos elementos clave para la sociedad del futuro. Qué tema más importante para tratar aquí hoy. En la Carlos III yo como responsable de Estrategia y Educación Digital, hicimos el Plan Estratégico 2016-2022 y ya entonces, por tanto acaba ahora, ya entonces 2015 dijimos que hay 3 elementos claves por los que nos queríamos distinguir. Uno, ser una universidad más global; otro, ser una universidad más abierta; y en tercer lugar, ser una universidad más digital. Y el tiempo nos ha dado la razón. Precisamente ahora que escuchamos ChatGPT y todas las novedades de digitalización que están cambiando la sociedad, que están cambiando la empresa, pues esa visión digital es más necesaria que nunca. Es un placer estar hoy por el tema, por la relación entre Francia y España, que recientemente también han intensificado esta relación y por tanto es un placer que podamos unir estas dos comunidades, estas dos sociedades en este momento. Y en tercer lugar también por la relación universidad-empresa. Yo creo que tenemos que hablar entre las universidades y las empresas cada vez más, comunicarnos, transferir conocimiento, estar al día de las necesidades de la empresa desde la universidad, por lo cual encuentros como este pues son muy de agradecer. Sin más, muchas gracias por venir aquí a nuestra casa y sin más pues damos paso a la mesa redonda. Muchas gracias. Vamos a resumir un poco las principales conclusiones antes de entrar directo en el debate. Una de las principales conclusiones del informe es que la transición digital en España está estimulando una de las mayores transformaciones de este siglo, con el doble reto de mejorar la competitividad y de adaptar los procesos manufactureros a parámetros más respetuosos con el medio ambiente. Pero ¿cuál es el impacto real? Nos podemos preguntar a través de este informe de las nuevas tecnologías en el ámbito industrial, su alcance y los retos que afrontan las empresas en su aprovechamiento y despliegue. El principal reto tecnológico de la industria española hoy es conseguir que el espacio virtual para el diseño, la simulación y la fabricación sea una realidad. El desarrollo de simuladores y generadores de escenarios permite aprender de los sistemas reales y utilizarlos para configurar los procesos de producción. La industria española debe ser capaz de aprovechar las representaciones virtuales de los procesos de producción para mejorar la colaboración, la agilidad y la toma de decisiones.
Las organizaciones industriales pueden disponer de datos suficientemente completos y representativos con un nivel de dispersión y variabilidad suficiente para la aplicación eficaz de algoritmos de inteligencia artificial. Intentaremos ir desmenuzando todas estas palabras que a algunos quizás nos suenan un poco bárbaras o a otros menos. Las organizaciones están cambiando sus ecosistemas de herramientas a ecosistemas conectados, en los que los datos, y también hablaremos bastante de esto, fluyan entre las diferentes actividades, desde el diseño y la producción hasta el marketing o la seguridad. La sostenibilidad es cada vez más importante en los modelos de negocio de las empresas y la digitalización se está convirtiendo en una herramienta clave para garantizar que los procesos de fabricación sean cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Es decir, que la digitalización nutre la sostenibilidad y la sostenibilidad nutre la digitalización. Las últimas innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación tardan más en penetrar en sectores más tradicionales como la construcción, el textil o la agricultura, o estratégicos como y más rápido, en sectores como el aeroespacial, la defensa o la energía. El teletrabajo, impulsado por la pandemia, está adquiriendo un propósito mucho más amplio de cambio cultural y evolución en la forma de trabajar, apoyado por el despliegue de plataformas de colaboración y herramientas informáticas bien consolidadas. Estas son algunas de las conclusiones, tenéis los informes ahí repartidos, pero vamos con el debate. La primera pregunta es obvia. ¿Cuáles son los retos tecnológicos en vuestras empresas? Vamos a empezar, si os parece bien, a los de Madrid, por los que han venido de fuera, por cortesía. Por supuesto. Yo creo que la distancia es la misma, pero a Diego Ortiz, que ha venido de Almería, ni más ni menos, para esta mesa redonda, le podemos dar la palabra. Me parece que tenéis que compartir micro, si no os importa. Adelante, Diego. Buenos días. Buenos días. Gracias, Silvia, por la oportunidad que tenemos de estar aquí hoy con diálogo y con este informe. Los retos que Primaflor tiene ahora mismo encima de la mesa sobre transformación digital están enmarcados en tres grandes objetivos. Uno es acercarnos a nuestro cliente, que está más pendiente de los cambios que nos pueden requerir, ser más sostenibles, reducir nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono y centrarnos en los datos. Los datos que se están generando. Diego, ¿puedes decir qué hace Primaflor en dos palabras? Perdón. Para centrar. Sí, para centrar a la gente que no nos conoce, Primaflor es un productor de cultivo de hoja, especialmente de lechuga, con más de 6.000 hectáreas de producción y que bueno, servimos y comercializamos en diferentes tipos de formatos. Los más conocidos quizás son las lechugas en bolsa y los bols preparados para su consumo. Exportamos a prácticamente toda Europa, sobre todo en los periodos de invierno donde ellos no pueden producir lechuga. Y como comentaba, llevamos varios años en un proceso de transformación digital donde nos centramos en los datos para poder ser más resilientes a la hora de trabajar con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Esa información la llevamos a grandes almacenes y desde ahí lo que hacemos es, con algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, pues poder tomar decisiones según lo que ellos nos recomiendan. El gran proyecto de Primaflor, que es muy innovador y muy ambicioso, pues se centra en cuatro pilares, los cuatro pilares de las áreas de producción agrícola, fabricación, logística y comercialización. También tenemos una base, transversal que afecta a todas las áreas, que es la mejora de comunicaciones, la mejora de los sistemas de información, subiendo
nuestro centro de datos a cloud, como puede ser Azure, y estando todo en la nube y en Internet, pues con sistemas y herramientas de ciberseguridad que nos ayuden a controlar los ataques o los posibles ataques que podamos tener, con herramientas que nos faciliten el trabajo con inteligencia artificial. Muchas gracias. Estamos calentando motores, pero luego entraremos más en debate y ojalá que en interrupciones y con participación de la sala, por supuesto, que vamos a intentar dar la palabra a algunos de vosotros, sobre todo de las empresas participantes, si quieren, de los que no han podido estar en esta mesa. Carlas Molina, que nos viene de cerca de Barcelona, cuéntanos, ¿utilizáis también, cómo potenciáis y cuáles son los retos tecnológicos? Gracias por la invitación para poder participar en el estudio y estar aquí para compartir experiencias. Girbau es una empresa de soluciones para lavandería. Fabricamos equipos, lavadoras, secadoras, todo lo que hace referencia a soluciones para la lavandería industrial. Nuestros clientes son grandes hoteles, grandes hospitales. Distribuimos o fabricamos tenemos filiales en 18 países y comerciales y fábricas en 2 o 3 países. Entonces, nuestro reto básicamente son 3 pilares. Una es valor añadido para nuestros clientes, es asegurar que todas nuestras aplicaciones digitales den valor a nuestros clientes, eso es clave, no nos gusta digitalizar por digitalizar. El otro pilar son las personas, asegurar que esa transformación digital gestionemos el cambio, porque al final es un impacto muy grande y que sin las personas no va a haber transformación ni cambio de procesos. Y finalmente, la tecnología, pues para conseguir conocer más el cliente, cada vez más tenemos máquinas conectadas, por lo tanto nos permite saber la manera que nuestros clientes usan las máquinas y eso pues nos permite dar mejores soluciones a nuestros clientes, entender mejor cómo lavan y por lo tanto ver qué les podemos ofrecer. Y internamente trabajamos mucho en hacer eficientes nuestros procesos, cada vez más integrando nuestras filiales, simplificando, ver cómo mejorar en eficiencia, en productividad, pero al final simplificando e integrando nuestras filiales y trabajar como una sola empresa. Sí, quería precisar que el estudio se ha centrado en empresas con fábricas, es decir, procesos manufactureros. Lo digo porque una empresa que produce lechugas a priori uno no se lo imagina teniendo fábricas, pero ¿puedes puntualizar por qué, qué se hace en vuestras fábricas, Diego? Y un poco el tamaño de la empresa, que lo digo, el volumen de negocio, empleados y todo eso. Bueno, aproximadamente estamos en 200 millones de facturación, somos 2.500 empleados y el proceso de transformación de una lechuga a embolsada, pues un proceso donde hay una fabricación, donde hay un manipulado, se corta la lechuga, se lava, se tiene sus controles de calidad, ¿no? Ahí hay un proceso donde la fábrica es importante para poder servir al cliente a tiempo. Tenemos un proceso muy tenso donde tenemos pedidos de hoy para hoy y eso pues requiere un proceso de fabricación ágil. Fenomenal. ¿Y en vuestro caso, Carlas? Nosotros ¿De qué tamaño estamos hablando de empresas? Somos 800 personas alrededor del mundo, facturamos 180 millones y tenemos planta productiva aquí en Barcelona, en China y en Francia. En Barcelona es la headquarters, donde tenemos 400 personas en la fábrica. ¿Y diseñáis? Diseñamos lo que son todos nuestros productos, fabricamos, comercializamos todo el proceso desde el inicio hasta la venta. Hasta la venta. Fenomenal. Pues vamos con los ponentes de Madrid. Juan Ignacio, cuéntanos un poco en Airbus, que obviamente es una empresa, una multinacional europea más conocida, pero cuéntanos cuál es el reto un poco el reto tecnológico, el reto digital más importante, agradeciendo que esta primera intervención sea cortita para poder luego dar juego al debate. Bueno, gracias Silvia, gracias a todo el equipo de Diálogo y buenos días a todos.
simplemente por ubicar como los compañeros, ¿no? Airbus es probablemente muy conocido por los aviones comerciales. En Airbus tenemos 3 divisiones, ¿no? La de aviones comerciales, helicópteros y la de defensa y espacio. En defensa y espacio tenemos soluciones de conectividad, de inteligencia, también los aviones militares y aviones de misión y los satélites dentro de nuestra parte de espacio. Estamos hablando del orden de 130.000 trabajadores en Europa. Y bueno, por daros yo vengo de la parte de defensa y espacio, ¿no? Ahí estamos hablando de 9.000 ingenieros en la unidad de ingeniería, unas 9.000 personas también en la parte de producción, ¿no? En la parte de fabricación. Y a tu pregunta, pues yo entronco un poco con los comentarios de Carles, ¿no? Los clientes y las personas, y son los retos de la digitalización. Y cuando hablamos de los clientes, pues con los productos que os he comentado, pues tenemos, por ejemplo, necesidades de producción a cadencias muy diferentes, ¿no? Cuando hablamos de aviones comerciales o cuando hablamos de constelaciones de satélites o cuando hablamos del trabajo artesanal en algunos aviones que producimos en series mucho más pequeñas o satélites de los que hacemos 1 o 2 unidades, ¿no? Luego tenemos los retos de integrar la cadena de suministro, ¿no? Sería totalmente erróneo pensar que Airbus es solo Airbus, ¿no? Airbus son todos sus proveedores, sus partners, las empresas con las que trabajamos. Cuando hablamos de conectividad digital, cuando hablemos luego de los gemelos virtuales, cuando hablamos de cómo concurren las personas y los procesos, tenemos que tener en cuenta toda nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, esa integración con la cadena de suministro es otro de los retos, ¿no? Cómo optimizar el global y no el local, ¿no? En nuestras vidas pasadas tratábamos de optimizar en las áreas sobre las que podíamos tener influencia, ¿no? En el pequeño departamento de ingeniería o en el pequeño departamento de producción, ¿no? Ahora, a veces, tenemos un impacto local que muchas veces no va a favor de la productividad cuando la productividad global, ¿no? Puede ser mejorada. Y eso en el pasado siempre se ha intentado con la concurrencia de la ingeniería, pero ahora el dato, la velocidad, pues nos ayuda a llegar a esas conclusiones de manera mucho más rápida, pero es un reto también, ¿no? Diego mencionaba la ciberseguridad. Para nosotros, además, no como una capa adicional, como una capa añadida, ¿no? Cómo diseñamos nuestros productos ciberseguros desde el principio, ¿no? Y eso es una competencia nueva y son desarrollos nuevos en los que trabajamos y en los que tenemos que pensar, ¿no? Uno de los retos que a mí me resultan más interesantes de la digitalización es cómo reaccionamos de manera más rápida a las peticiones de nuestros clientes. No solo cambiando nuestros productos en el tiempo de diseño o fabricación de esos productos, pero luego también durante la vida de operación, ¿no? Y ahora estamos todos muy atentos, ¿no? A la crisis en Turquía, ¿no? Pues cómo por ejemplo, redirigimos nuestros satélites para dar mejores servicios a los equipos de rescate, a los equipos de salvamento, ¿no? Cómo conseguimos procesar esas imágenes de manera más rápida, cómo utilizamos, por ejemplo, inteligencia artificial para mejorar la resolución, ¿no? Pues todo ese tipo de soluciones y cómo incorporamos la tecnología a los problemas de los clientes y de las personas es el reto principal. Muchas gracias. Isabel, te toca a ti. Cuando hicimos la entrevista, nos centramos en la parte de los radares, que es una de las múltiples actividades de Indra. Si te parece, podemos hablar de los radares, pero de una forma general, ¿cuáles son los retos tecnológicos en vuestro proceso productivo también, en vuestras fábricas? Gracias, Silvia. Y también buenos días a todos. Igual que mis compañeros, encantada de compartir la oportunidad. Bueno, en nuestro caso, desde Indra, es verdad que llevamos conectados con el mundo de la digitalización desde hace ya pues muchos años. Literalmente fundamos compañías especializadas en digitalización allá por el 2016, 15-16. Después hemos ido incorporando determinadas compañías también un poco en esa línea, muy focalizadas, muy de nicho, por supuesto en el ámbito de la ciberseguridad, también en el ámbito de las prácticas ágiles, del agilismo como metodología, que es uno de los ejes en el ámbito de la digitalización a nivel proceso. Pero sí es verdad que para esta reflexión y para este estudio nos parecía muy relevante traer nuestra experiencia también y compartirla sobre esa parte que quizá es menos vistosa desde el punto de vista de digitalización, como es el proceso manufacturero de sistemas electrónicos de defensa. En este caso, en la conversación, efectivamente, Silvia, nos centrábamos en la parte de los radares,
radares, que al final son unos sistemas bueno, pues de primerísimo nivel tecnológico que llevamos fabricando, que llevamos produciendo en distintas instalaciones, distintas plantas, tanto en Aranjuez como en Torrejón. Hemos tenido también instalaciones en otros puntos, ahora mismo en Galicia también tenemos plantas de producción de sistemas de comunicaciones satelitales también en Barcelona. O sea, es una actividad que está muy consolidada, en la que, por lo específico, como mi compañero también matizaba, de los sectores aeroespacial y defensa, es un poquito más complejo desde el punto de vista tecnológico introducir esa componente de digitalización. Y es más complejo porque al final en estos ámbitos, en este tipo de productos, estamos sometidos a unos requisitos tanto en prestaciones como ya en la pura sofisticación tecnológica del producto base, ¿no? Un radar es, yo creo que de lo más, también es verdad que yo soy teleco de vocación, entonces se me nota, ¿no? Se me va. Y tengo un cierto sesgo, pero es verdad que algorítmicamente es de lo más bonito y de lo más complejo que las últimas décadas yo creo que nos han traído, ¿no? en el plano de los sistemas de defensa. Y claro, aplicar inteligencia artificial, aplicar algoritmia de digitalización sobre un sistema que ya per se es muy complejo, es muy sofisticado y que además está sometido a unas condiciones de operación y lo que llamamos unos requisitos no funcionales de misión crítica, pues de seguridad, de confidencialidad, de no accesibilidad, de operatividad, etcétera, bueno, pues que hacen que los requisitos con los que tenemos que operar sean muy diferentes, mucho más exigentes, y que tengamos que retorcer esas tecnologías de digitalización para ser capaces de cubrir ese tipo de reto, porque si no, no llegaríamos ahí, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad, desde luego también, como comentaba, en las distintas plantas, en las distintas fábricas, estamos en un grado, la verdad es que bastante razonable, porque somos muy ambiciosos. Estamos siendo muy ambiciosos en el plano de la digitalización también de nuestras fábricas y de los procesos productivos, y estamos en un punto razonable porque ya estamos incorporando esas técnicas de mantenimiento predictivo, ya estamos en la propia fabricación, ya estamos incorporando técnicas de gemelos digitales y de virtualización de determinados componentes para acelerar las pruebas, en definitiva para que toda la cadena productiva de algo tan exigente como es el funcionamiento de un radar, que además tiene ciclos, como también compartía mi compañero de Airbus, tenemos ciclos operativos muy largos, pues de verdad seamos capaces de hacerlo con éxito, que no es ni medio sencillo, la verdad. Muchas gracias por esta primera introducción a los cuatro. Debo decir que ayer salió un post en LinkedIn del presidente de Telefónica, que no está aquí, pero hizo mucho ruido y viene a colación leerlo, porque es corto y yo creo que puede nutrir el debate de hoy. Entonces, me vais a permitir, lo mezclaré luego con otra pregunta, que era la segunda que habíamos hablado. El mundo no será el mismo, inicia el post. Estamos asistiendo a una sucesión de cisnes negros, el Brexit, la pandemia, la posverdad, el colapso de la globalización, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación. El 40% del tráfico de datos que pasa por las redes ya no es humano. En apenas un par de décadas, las economías de China e India pasarán a ocupar los primeros puestos mundiales. La polarización política crece en casi todas las democracias liberales del mundo y, además, estamos viviendo la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad, con la fibra inteligente, el 5G, el Big Data, el Network Slicing, el cifrado cuántico, el metaverso o el Edge Computing. Estamos en la era digital y ya no aplican muchas de las reglas que nos han traído hasta este punto. Es un cambio de era y el gran reto son las personas. Lo habéis mencionado algunos de vosotros. Probablemente habíais leído el post. Es el tiempo de las ciencias sociales y necesitamos sociólogos, filósofos, periodistas, médicos, economistas, antropólogos digitales, no sé lo que es eso, pero que nos ayuden a redactar este nuevo marco de convivencia donde la educación y la formación son la piedra angular para conseguir una sociedad mejor, más igualitaria. Vicerrector, tenemos trabajo por delante. El desafío que tenemos ante nosotros es enorme, pero también lo es la oportunidad que se nos presenta. España está muy bien posicionada para liderar esta nueva era porque tenemos las mejores infraestructuras digitales y somos vanguardia mundial en numerosos aspectos. Este post, que
posiciona y yo creo nutre el debate, va bien a cuento de la segunda pregunta que os iba a hacer. De todo lo que ha mencionado Álvarez Payete, de inteligencia artificial, big data, ERP sofisticados, algunos nombres que me disteis en las entrevistas, soy incapaz de repetirlos, metaverso industrial, modelización virtual, ¿qué es lo que tiene sentido aplicar en vuestras empresas? Si nos podéis dar ejemplos concretos para convencernos de que realmente esa revolución de la que hablamos sirve para algo y para bien. Diego, ¿cómo lo ves? Bueno, como ejemplos podemos poner que estamos trabajando en Primaflor o que ya tenemos implantado, son herramientas de ciberseguridad que aplica inteligencia artificial y que son prácticamente autónomas. Eso nos da una cierta tranquilidad al Departamento de Sistemas y a mí mismo por las noches, porque este tipo de herramientas con inteligencia artificial pues son capaces de bloquear cualquier ataque o cualquier indicio de ataque antes de que ocurra, ¿no? Otro tipo de soluciones pues son temas de captura de datos en campo que nos ayudan a reducir nuestra huella hídrica gracias a sensores que son capaces de identificar cómo es la tierra, qué calidad tiene, qué porcentaje de humedad, cómo es capaz de absorber la humedad la planta, y eso pues nos da indicios de cuándo tenemos que regar, en qué horquilla tenemos que regar, cuánto tiempo tenemos que regar, y eso nos va a ayudar muchísimo a ahorrar agua y, como decía, a ser más sostenibles. Carlas, podéis interrumpiros, o añadir Sí, en nuestro caso, al final... En micro, por favor. Cuesta, sí, entendemos gracias. Todo ese tipo de tecnologías nos cuesta mucho llegar y aplicarlas, ¿no? Está la dificultad en tener la idea, ver para qué sirve, cómo nos va a ser útil y cómo aplicarla. Nosotros, en nuestro caso, el tema de datos es clave, ¿no? Todo el tema de Big Data, analizar el uso de nuestras lavadoras, ver qué consumos de agua, de energía utilizan, cómo prevenir que se estropeen para que gasten menos. Todo eso para nosotros es clave. Lo estamos empezando a utilizar, pero escalarlo y conseguir que eso sea una cosa usada con nuestros clientes, estamos en trabajo, porque significa educar a nuestros clientes para que usen este tipo de tecnologías, porque por otro lado, cuando hablamos de metaverso, un lavandero, el metaverso le queda un poco lejos, ¿no? Cuando hablamos de según qué cosas. Entonces, o ven eso que se traduce en un beneficio en productividad, en coste, en menos consumo, pues ahí está el reto, Pero internamente, pues sí que está más claro, pero también nos cuesta integrar los datos a las distintas filiales, ver cómo logísticamente, de dónde hay que servir, qué proveedores. Pues para nosotros ahí es el kit de la cuestión, básicamente. Pero el metaverso a lo mejor a vuestros clientes les cuesta, pero a lo mejor a los que deciden en vuestras empresas ya que fabricáis, estoy pensando como neófita total, perdonadme, pero para fabricar una lavadora hay muchos componentes, no ya para el uso de vuestros clientes, pero ¿la modelización virtual para la fabricación de esa lavadora es posible? Sí, empezamos a utilizarla, pero básicamente también la centramos más en la reparación de lavadoras de campo, ¿no? Es decir, a distancia, esa modelización y poder ayudar a nuestros técnicos o a nuestros servicios técnicos de nuestros distribuidores a saber qué hay que reparar, enseñarle dónde hay que tocar para reparar. Tú eras uno de los que nos decía, ¿verdad, Mercedes? Que está aquí, gracias Mercedes, por cierto, en la redacción del informe, que tecnología por tecnología no tiene mucho sentido, que hay que ver si la inversión que hay que hacer luego se va a poder rentabilizar, porque obviamente son muchos miles o a veces millones de euros los que hay que gastar. Alex, si quieres intervenir, tenemos un micro que tiene mi compañero ahí, que es de la misma empresa, por eso... Correcto. Nosotros, en la pandemia, uno de nuestros principales clientes es el sector hotelero. Durante la pandemia, nuestras ventas bajaron un 40% porque los hoteles estaban cerrados en todo el mundo. Entonces, ahí los recursos eran mínimos y habría que enfocarlos. Entonces,
ideas hay muchas, es muy divertido, desde el punto de vista tecnológico hace mucha gracia montar según qué cosas, pero básicamente es importante no desarrollar cosas que al cabo de 5 años te das cuenta que no sirven para nada, que el cliente no quiere, que el cliente no está dispuesto a pagar, porque no le da ningún beneficio. Entonces ahí el kit, ¿no?, es asegurar muy bien en qué se invierte, hacer las pruebas piloto, hacer el tema ágil, ¿no?, es correcto, probar, ver si el mercado lo acepta, si los clientes lo aceptan, si internamente tiene sentido y pues luego lanzarte y escalar lo más rápido posible, pero empezar poco a poco. Obviamente las empresas que sois más gordas tenéis un pulmón financiero probablemente más grande. ¿En qué medida también lo que comentábamos, la inversión en tecnología, vosotros tenéis procesos más largos, quizás por temas de confidencialidad, de seguridad? Vamos a empezar por ti, Isabel. ¿Cómo aplica eso, las inversiones? Tú que eres la directora de Digital Labs de Indra. Por cierto, los programas y la biografía de cada ponente está en la página web de Diálogo en el programa, ¿vale? Lo digo porque no me he extendido para no quemar tiempo, pero aparte de los nombres ahí también tenéis su biografía en la página web. ¿Cómo lo hacéis en Indra? Desde el punto de vista de gestión de inversión. Gestión de inversión, véase perfeccionamiento de la fabricación, no sé cómo llamarlo, pero... Es que es cierto, es una pregunta compleja. Compleja quiero decir porque es verdad que tiene mucho contenido, ¿no? También es verdad que estamos en una época a nivel europeo significativamente distinta. O sea, en los últimos años hemos sufrido, para bien, un punto de inflexión en la disponibilización de fondos europeos precisamente en pro de la digitalización, ¿no? También eso nos hace ajustarnos a nosotros, antes también lo comentaba Juan, nos hace ajustarnos a nosotros internamente y a nosotros con nuestro ecosistema. Es decir, ahora mismo hay, desde el punto de vista de inversión, muchísimas iniciativas que a nivel europeo precisamente están fomentando que vayamos a desarrollar mejores activos digitales, mejores procesos digitales, en definitiva, mejor capacidad y mejor soberanía o mayor soberanía tecnológica en el plano digital a nivel europeo, y además que no lo hagamos solos, que no lo hagamos generando silos, sino que vayamos en una proliferación o acompañados, digamos, de una proliferación de todo el ecosistema. Entonces, sí que es verdad que eso está siendo, desde el punto de vista de inyección de la inversión, iba a decir un driver, es claramente y manifiestamente definitorio. En nuestro caso, por ejemplo, en la actividad digital solo de los mercados aeroespacial y defensa, este año literalmente duplicamos actividad frente al año pasado. Prácticamente el 40% de esa actividad tiene origen, es de origen inversor, quiero decir, inversor, sea con fondos propios o sea a través de subvenciones o a través de fondos externos, ¿no?, a través de captura de fondo externo. Y luego es verdad que también, como comentaba Carles, tiene que tener una atracción y una orientación radical a servir un propósito. O sea, si no sirve para nada, quiero decir, coges prácticamente del paradigma de Industria 4.0, creo que no hay ninguna tecnología digital que no esté dentro del paradigma de Industria 4.0. Tienes Ledger, o sea, los blockchains, tienes ciber, tienes IoT, tienes conectividad, tienes cloud y edge, tienes datos de inteligencia artificial, tienes gemelos digitales, o sea, tienes todo metido en una caja que tienes que ser capaz de orientar y tienes que ser capaz de priorizar para que tenga un valor concreto, tangible, aterrizable y que de verdad sirva. Nosotros, por recuperar también tu pregunta un poco original, esa inversión, por ejemplo, ¿a dónde la estamos llevando? Pues al ámbito, por ejemplo, de los gemelos digitales en las familias de productos radar, o al ámbito de la incorporación de inteligencia artificial durante todo el proceso algorítmico del propio radar en sí, que nos permite tanto detectar errores o fallos en la fabricación, en las propias tarjetas, incluso con visión artificial estamos sacando digamos, fallos ocultos en el propio compuesto de la tarjeta electrónica, que nos va a permitir identificar los fallos y desde luego prevenirlos mucho antes incluso de que se produzcan. La parte del modelado a través de gemelos digitales también esencial, porque al final nosotros tenemos cadenas de producción y tenemos ciclos de producción muy largos, con muchos componentes, muchos subsistemas, mucho proveedor también desde el punto de vista de gestión de cadena de suministro y unas pruebas terroríficamente intensas. Entonces, todos los ciclos de validación y verificación, toda la regulación que hay alrededor de la entrega, de formalizar esa entrega con unos estándares de calidad y conformar una regulación sectorial que es muy específica,
Si eso te lo llevas al plano de la virtualización, al plano de los gemelos digitales, puedes reproducir pruebas, puedes reproducir subsistemas, puedes inyectar datos, puedes conectar unos sistemas con otros. El nivel de mejora es muy significativo, tanto en reducción de tiempos de fabricación, en reducción de tiempos de fallo. Antes, y estoy segura que vosotros lo planteáis igual en Airbus, antes íbamos a una aproximación de lo que se llama el MTBF, ¿no? el Mean Time Between Failures, o sea, cuánto tiempo entre cada fallo, entre 2 fallos consecutivos, se produce y por qué causa para un determinado sistema de electrónica de defensa. Claro, eso literalmente era ir a mirarlo a un librito, a un manual que te decía que de acuerdo con las especificaciones de los componentes, el diseño de fabricación, al final te daba la cifra mágica. Bueno, la cifra mágica que se podía ajustar o no a la realidad de fallo de esos componentes, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos haciendo? Pues partiendo, lógicamente, de esa base y luego con todo el conocimiento experto de todos nuestros equipos que se dedican al mantenimiento y a la operación de esos sistemas, generar dato adicional que nos ayuda a predecir de manera dinámica y a predecirlo de forma adaptativa cuándo va a fallar y ya no tener que estar sujeto a decir, venga, pues ahora no ha fallado, pero como el MTBF dice que tiene que fallar, pues tiro toda esta a la basura y pongo otra. Bueno, ahora podemos tener una aproximación mucho más, mucho más ágil, mucho más ajustada, mucho más eficiente, mucho más sostenible y reporta lógicamente en un beneficio directo en coste y también directo por mejora de las prestaciones de los sistemas, ¿no? Interesante. Juan, salvo que quieras añadir algo a lo que ha dicho Isabel, porque no sé, imagino que es algo parecido, pero me interesará que la completes si quieres decir algo de esto. Pero además de esto, quería preguntarte algo que nos dijiste durante la entrevista, que es que ahora, digamos que toda esta digitalización permite orientarse, a ver si soy capaz de repetirlo, menos por departamentos y más de cara al cliente. Es algo así, ¿verdad? Y eso obviamente mejora la productividad. ¿Nos puedes hablar de eso un poco, además de... Sí, o sea, y yo creo que están enlazados los temas. No hay mucho que añadir a los compañeros, aparte de ejemplos, ¿no? Y Carles hablaba de encontrar el caso, encontrar el valor, encontrar el propósito, ¿no? Decía Isabel. Esa es la clave, ¿no?, para encontrar el valor. Y no es evidente, ¿no? Al final luego tienes que probar, tienes que utilizar las metodologías ágiles, tienes que involucrar al cliente para dar ese valor. Quizá, como hablamos aquí de la parte industrial, y tú preguntabas antes las tecnologías, un poquito por añadir, en la industria aeronáutica es muy importante la trazabilidad. Pues es una cuestión de seguridad, ¿no? De seguridad del pasajero, seguridad de nuestras operaciones. Entonces, por ejemplo, el Internet de las cosas nos ayuda mucho en la trazabilidad. Saber dónde están los componentes, saber dónde están las cosas. Muchas veces hablamos de industria 5.0 en la empresa y no 4.0 porque la siguiente vuelta para nosotros es el Internet de las personas, ¿no? El Internet of People, ¿no? Cómo además esas tecnologías nos ayudan a saber que nuestra gente en los talleres, en las fábricas, está segura, tiene las mejores condiciones de trabajo, tiene los procesos que le son más útiles para hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas y el Internet de las personas nos ayuda mucho en esos ambientes. Pero, entroncando un poco con tu pregunta, pues volvemos a los gemelos digitales, ¿no? Orientarnos al cliente, romper los hilos, conectar, es trabajar todos sobre la misma base de datos, trabajar todos sobre los mismos modelos. Y ahí todas las tecnologías de metaverso, ¿no?, que se llaman ahora, ¿no?, y de los gemelos virtuales, pues tienen una importancia capital, ¿no? Tenemos aquí hoy a nuestros compañeros de Dassault Systèmes, ¿no? Y bueno, pues nosotros con ellos trabajamos mucho, ¿no?, en la implantación de nuestros modelos 3D, pero con el concepto end-to-end, ¿no?, con el concepto de principio a fin, con el concepto de realmente cómo traemos a nuestro cliente con nosotros. Es decir, cómo aseguramos que los datos que estamos obteniendo en operación revierten después en el diseño de nuestros productos. En los 80, los parámetros que medía un avión eran del orden de 80.000 parámetros, ¿no? Ahora estamos hablando de 500.000, 600.000, 700.000 parámetros que están midiendo un avión en tiempo real. Esos parámetros nos tienen que ayudar a rediseñar nuestros aviones, pero también nos tienen que ayudar a mejorar el mantenimiento, nos tienen que ayudar a desarrollar nuevos conceptos para garantizar la operación. Vuelvo al tema del propósito. ¿Cuál es el propósito para nosotros del análisis de datos si hablamos de los aviones? El propósito es que los aviones no estén en tierra, ¿no? Lo que llamamos evitar las interrupciones operacionales.
Y para eso utilizamos los datos de todas nuestras flotas volando para encontrar cuáles son las mejores técnicas de mantenimiento, ¿no? Dónde está el benchmark, dónde están los mejores ejemplos, y encontrar cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para conseguir ese propósito, ¿no? Quizá, por mencionarte otro ejemplo, Silvia, antes lo he traído a colación, ¿no? Pero si hablamos también del mundo de los satélites, allí la inteligencia artificial nos está ayudando mucho. Todas las técnicas de Machine Learning, ¿no? Tenemos una constelación que es Pléyades Neo, que es capaz de sacar fotografías con resoluciones de 30 centímetros, de manera nativa. Solo utilizando técnicas de inteligencia artificial, de Machine Learning, conseguimos reducir a 15 o 20 centímetros de precisión. Eso en crisis con las que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Payet las mencionaba, pues da un valor añadido en nuestros clientes que es fundamental, ¿no? Entonces, una vez más es cómo conectamos al cliente con nuestra tecnología. ¿Qué necesita el cliente? ¿Necesita más resolución? ¿Cómo hacemos que ese feedback de manera continua impacte en nuestros diseños y nos ayude a apalancar, a utilizar esas tecnologías para dar valor? Hablando justamente de Payete, hablaba del cambio en las personas. ¿Cómo se vive? Tú lo has mencionado también en las entrevistas. Diego, en vuestra empresa, dos preguntas. Para empezar, ¿las personas que tenéis os ayudan, son las únicas que permiten la digitalización o recurrís a proveedores externos? Es decir, ¿tendría sentido nuestra empresa colaboradora, que luego agradeceré con más detalle, los de Dassault Systèmes, un metaverso industrial para vosotros tiene sentido o no tiene sentido? ¿O lo que tiene sentido lo desarrolláis solo en interno? No tiene sentido abordar una transformación digital sin apoyarnos en un tercero, ¿no? en un proveedor tercero que sepa de qué va la tecnología que queremos implantar. Ahora mismo pues estamos desarrollando, como comentaba, un proyecto de transformación digital, Industria 4.0, temas de sostenibilidad en el campo, y todo eso lo llevamos a través de terceras personas que conocen cómo están, ¿no? También lo comentaba antes los compañeros, hay un gran cambio, una gran cantidad de tecnologías que se pueden implementar dentro de las compañías, y nosotros llevamos proyectos de formas ágiles, con pequeñas inversiones, ¿no? O con POC, con pruebas de concepto que nos ayudan a entender y a ver cuáles son las herramientas que son más beneficiosas para poder implementar dentro de la compañía. Una vez que se conoce si esa pequeña inversión sobre esa tecnología resulta lo beneficiosa que se esperaba, pues se implementa a gran escala. Se hace un proyecto más grande a nivel global de la fábrica o a nivel de la compañía para poder llevar esa tecnología a todas las áreas. Y al estar en un sector más tradicional como el agroalimentario, ¿no? O mezclado, agrícola y luego alimentario, en vuestro caso, porque tenéis hectáreas, sí. El cambio estoy pensando en las personas que recogen los productos, ¿no? ¿Les afecta la digitalización? ¿Les beneficia o no? Totalmente. Danos un ejemplo, si no te importa. Pues un ejemplo es que, bueno, al final una transformación digital viene a ser pasar de analógico a digital para tener información y datos. Antes los operarios pues tomaban notas en un papel, pues bueno, pueden ser sus tareas, pueden ser la información que recogen de cómo está el estado de los cultivos, a nivel de fábrica de cómo está la temperatura en una de las zonas de la fábrica, cuál es la cantidad de cloro que tiene el agua donde se está lavando. Todo eso se ha digitalizado. Todo eso, la persona que antes iba con un papel anotando, metiendo el termómetro, pues todo eso lo que hace es tener un dato disponible en tiempo real y que la persona se dedique a aportar valor de otra forma, ¿no? Aportar valor, pues viendo que todo funciona correctamente, viendo esa información en los sistemas, viendo que la fábrica va a un ritmo adecuado. Vosotros, Carlas, en cuanto a lo que es la eventual, que no lo sé, resistencia de las personas para los cambios virtuales.
Nosotros también nos apoyamos claramente en externos porque el conocimiento de las tecnologías es imposible tenerlo adentro, ¿no? Nuestra empresa tiene 60 años, hay gente que lleva 30 años trabajando en la empresa y que desde que son capaces de fabricar una lavadora desde el principio hasta el fin, sin ningún plano, sin nada, ¿no? Solo con los papeles. Entonces, cambiar eso a que ya los planos están por fases en el sistema, donde que les guía cómo trabajar. Eso es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Y que hay gente que le cuesta, ¿no? Porque lo ha hecho toda la vida de una manera. Versiones de lavadoras. Somos capaces de, a la que se toca un diseño y hay una mejora que un cliente pide o que se ve, baja muy rápido a la fábrica. Entonces, eso no se puede hacer en papel. Digitalmente se puede hacer. Entonces, eso es una educación, una transformación, un cambio cultural, ¿no? Pero, bueno, es parte del proceso. Por eso, informática tradicional no tiene que ser implantar tecnología, sino que es ese cambio, o sea, entender la tecnología, cómo le va a mejorar, ¿no? Cómo a esa persona le va a ser más fácil su trabajo, cómo puede pasar el trabajo a su compañero sin que se pierda, sin que se pierda el trabajo que ha hecho antes, sin tener que explicarle y perder media hora más de turno a turno para explicar y en papel y calidad. Pues calidad es muy fácil detectar sensóricamente con los datos, saber si la máquina va a funcionar o no va a funcionar. No hay que entrar y probarla y estar lavando ropa para probar si va bien, sino que eso ya, la sensórica nos ayuda al 90% definir si las cosas están bien o mal. Alex, ¿quieres añadir algo? Oye, lo estás diciendo todo bien. En vuestro caso, la formación supongo que es importante. Que no se me olvide hablar de la Política Nacional de Datos, que esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo hacéis? ¿Dónde, yo no sé, habrá que preguntarle al vicerrector también, pero ¿salen suficientes personas formadas de los centros educativos? Porque no tiene que ser solo universidades, puede ser también centros de formación profesional. ¿Cómo hacéis para reclutar toda esa... el otro recuerdo... una portada histórica de no sé qué periódico, decía ese, Indra necesita contratar 7.000 personas, ¿no? Que hizo ruido ese. Bueno, pues supongo que Airbus en el sector digital le pasa. ¿Cómo lo hacéis? Pues nos cuesta. No es tan sencillo, ¿no? Se pierde productividad, clientes, por no tener suficiente mano de obra cualificada, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que no nos hemos enfrentado todavía a ese problema. Estamos poniendo los medios para no enfrentarnos a ese problema. Es decir, yo creo que probablemente todos en la mesa estaremos de acuerdo que los cisnes negros que nombraba Álvarez Payete se han puesto todos juntos en los últimos 2-3 años, ¿no? Entonces tenemos esa gran disrupción junto con otras que a lo mejor no mencionaba, ¿eh? No sé si en la enumeración que has hecho hemos hablado bueno, sí mencionaba los temas de teletrabajo y demás, ¿no? Pero la famosa gran evasión, ¿no? Y todos estos temas pues influyen, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que cada vez necesitamos más digitalización. La digitalización es cara no solo en dinero, sino también en recursos. Es decir, es intensiva en gente, en personas, ¿no? En trabajo, aunque parezca que sea aunque es contraintuitivo, ¿no? Y además, los perfiles que necesitamos varían a una velocidad muy rápida, ¿no? De ahí la importancia de la relación con la universidad, del trabajo universidad-empresa, proveedores y demás, de entender hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Algunas de estas tecnologías que hemos hablado están en incipiente formación en las universidades, porque son muy nuevas, ¿no? Y se están desarrollando a la vez que estamos desarrollando los planes formativos. Entonces, es difícil. Los perfiles más relacionados con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Desarrollo de software, desarrollos de nuevas tecnologías y demás, son perfiles que están sujetos a la competencia de todos nosotros y de otras tantas empresas, ¿no? Y nos encontramos con paradigmas que no existían antes, como que... por citar ejemplos, ¿no? Que hemos hablado cuando preparábamos y nos conocíamos y hablábamos, ¿no? Empresas americanas ofrecen 100% de teletrabajo en Europa. Entonces, es difícil competir con ese tipo de cosas con unos salarios que son muy diferentes, ¿no? Frente a eso, bueno, las oportunidades que tenemos en España, las oportunidades que tenemos en Europa, parece un tópico, ¿no? El ingenio, el talento, la proactividad, son valores que son muy importantes aquí y que todos tratamos de apalancar.
necesitamos que haya más gente y más personas que se dediquen a las profesiones que hablabas antes. No son las profesiones digitales puramente, ¿no?, sino aquellas profesiones de humanidades que contribuyen también al mundo digital. ¿Qué hacemos desde la empresa? Bueno, la atracción de talento es uno de nuestros ejes fundamentales, ¿no?, y, uno de los ejes primarios. Y quizá uno de los aspectos que a mí me gustaría mencionar es que una de las cosas que sí que tratamos de hacer internamente y nos está dando fruto es la diversidad intergeneracional. En todos los casos que hablábamos antes, en las pruebas de concepto, en cómo escalar, quizá hemos ido dando bandazos tratando de entender si esto era una cuestión de los que más sabían o era una cuestión de los que traían las novedades a la empresa, y más nos damos cuenta que es una cuestión de generar esa diversidad intergeneracional, ¿no? Cómo los perfiles más seniors que realmente entienden nuestros productos, nuestros ciclos de desarrollo, nuestros procesos, pueden ayudarse de aquellas personas que traen las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo montamos esos equipos diversos para desarrollar. Eso genera también una atracción de talento grande, ¿no? Porque también los jóvenes que se acercan a la empresa quieren entender cómo se realizan esos productos, que por sí son llamativos, ¿no?, y cómo pueden participar y ayudar en esos productos. Dicho esto, a tu pregunta de manera muy concreta, necesitamos más gente, necesitamos más perfiles y sobre todo necesitamos, entre todos, avanzar en esas competencias claves que van naciendo todos los días, ¿no?, que van cambiando y naciendo todos los días. Isabel, sí, yo creo que lo del cambio cultural también lo hemos hablado contigo, pero puedes completar lo que han dicho tus compañeros si quieres, y te hago otra pregunta y de paso hilvanas con eso si quieres. Nos hablaste durante las entrevistas, ¿verdad, Mercedes?, de la necesidad de una política nacional del dato. Estoy volviendo al tema del Big Data. Explícanos por qué después de esto. Sí, vamos, simplemente un breve comentario quizá por también aportar a lo mejor un ángulo que a veces, yo creo que a veces se nos escapa, no a los que estamos probablemente más en contacto con el día a día de cómo se incorpora esa digitalización, como estaba también comentando Juan a nivel empresa, y al final la realidad es que cambia la estructura de nuestra capacidad productiva. Tiene que cambiar la estructura de nuestra capacidad productiva porque necesitamos que nuestra gente y nuestros equipos sean capaces de hacer cosas diferentes a las que hacían hace 10 años. En conjunto, no que sean radicalmente diferentes, sino que efectivamente se nutran de otro tipo de experiencias, otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimientos, que los mezclemos con los que ya tenemos efectivamente dentro de cada uno su práctica productiva y seamos capaces pues de responder a mayores retos y de hacerlo de forma muy competitiva. Pero también tenemos que cambiar la estructura de la capacidad productiva en el sentido de descansar más, no solo en personas. Quiero decir, yo creo que también en el sector y en el industrial, desde luego, pero en general en el sector español estamos muy acostumbrados a ser intensivos en mano de obra. Y en una época como la actual, ser intensivo en mano de obra es pegarte un tiro en la rodilla, porque no hay. Y porque podemos hacer academias digitales, que me consta que en Airbus tenéis, nosotros también las tenemos implantadas, colaboración estrechísima con las universidades, ir a buscar talento, las piscinas estas de talento que se llaman en todos los debates, digamos, internacionales, allá donde estuvieran, trabajas con headhunters, tienes ideas imaginativas o no tan imaginativas, pues la realidad es que hay una parte del trabajo que tenemos que empezar a sacar, una parte de la actividad que tenemos que empezar a sacar adelante de otra forma que no sea a base de poner una persona o 10 o 25 personas que hagan esa actividad y de verdad dedicar a las personas, que son un recurso escasísimo y valiosísimo, a lo que tiene más capacidad de aportación una persona. Eso supone un cambio muy fuerte. Yo hace 2 años, yo creo, todavía en pandemia, íbamos allí con toda la liturgia, en unas jornadas del Ejército de Tierra también sobre digitalización, coincidí con un compañero de Repsol. Claro, nos compartíamos. Nosotros estamos metiendo antropólogos en el proceso de digitalización, porque al final supone un cambio de tal magnitud que el ser humano, que es humano, necesita ser capaz de asumirlo. Todos, nosotros, o sea, la gente que se forma, la gente que dirige. Yo me he encontrado muchas veces explicándole a mis mayores por qué teníamos que implementar un centro de industrialización de inteligencia artificial, me miraban como diciendo, tradúcemelo. Esa es una frase que me dice mucho, tradúcemelo, Isabel, porque si no, no soy capaz de entender cómo podemos ir. Eso supone un cambio fortísimo y necesitamos ser capaces desde el tejido productivo, yo creo, de ayudar a que ese cambio encuentre una vía de salida y una vía de salida exitosa, ¿no? Y yo creo que es una componente que
bueno, que necesitamos trabajar porque todavía no estamos ahí. Como decía efectivamente Payete, al final la magnitud y la profundidad y la brecha es inmensa. Y si no lo hacemos también como país y como tejido industrial, nos vamos a quedar fuera. Nos vamos a quedar fuera porque el mundo sigue girando y si no estamos ahí no lo vamos a poder acompañar, ¿no? Isabel, si me permites, 2 segundos. Añadiendo a lo que tú dices, por eso la importancia de la formación en todo tiempo durante una carrera. Claro. Porque lo que tú empezaste a hacer no es lo que harás dentro de 10 años, dentro de 15 o dentro de 20. Perdona que te haya... Sí, no, pero es cierto, y además es que depende, y sobre todo en el sector de la manufactura, antes también lo comentaba Carles, o sea, hay mucha gente con un conocimiento experto valiosísimo que lleva 30, 35 años. O sea, no sustituyes a esa persona en la vida, nunca jamás, pero claro, tienes que ser también capaz de acompañarle y de aportarle otras experiencias digamos, en ese journey, en ese itinerario, digamos, formativo durante toda su vida, porque sigue siendo valiosísimo capturar ese conocimiento, propagarlo y, digamos, darle todo el recorrido posible, ¿no? Me he apuntado lo que comentabas tú, Juan, el tema de este generacional. Yo creo que esto es una buena idea, porque al final estas personas tienen un conocimiento, pero que tienen que dividirlo para que la gente nueva vaya aprendiendo de los hitos. Yo creo que es una muy buena idea. Hay una transferencia de conocimiento, ¿no?, entre esa persona que conoce mucho, que sabe del proceso, y la persona que se incorpora. Los mentoring, que se llama así, interno, Sí. de hecho es una experiencia que en Diálogo hemos intentado hacer, de formalizar Diálogo para los que no nos conozcan. Como esto se está grabando y si luego se va a difundir, pues que sirva. También me permite hablar de mi libro un poquito, que va pasando el tiempo. Diálogo es una asociación de utilidad pública cuya misión es utilizar el vínculo hispano-francés para acercarnos a Europa y para ayudar a la construcción europea. Y todos estos temas de la industria más competitiva obviamente nos permite posicionarnos mejor. Por cierto, a pesar de ser tildados de hispano-franceses, todas las empresas francesas que están instaladas en España, como decía el presidente de la COE el otro día en un acto en el que estuve, son españolas, porque emplean a gente española y tienen un CIF español. Nos queda pues 2 minutos y siento mucho no tener más tiempo, salvo que la política nacional del dato. Sí, no sé si... Sí, ves, me enrollo y Es la política es es un- una cosa fundamental y muy interesante. Y Bueno, con esto a nosotros- le pasaré la palabra a Rosa Díaz después. A nosotros es que es verdad que nos duele especialmente por lo específico, lo cerrado del sector, las condiciones desde el punto de vista de confidencialidad, de seguridad. Bueno, en los sectores que son sobre todo aeroespacial y defensa, que son de operación y misión crítica, el dato... Por supuesto, en todos, en el contexto de la digitalización, el dato es el activo estratégico. Claro, tú te llevas ese concepto del dato como activo estratégico a un dato de un radar, a un dato de aviación, a cuántos vuelos están sobrevolando, cuántos aviones o cuántos digamos, elementos están sobrevolando un determinado espacio aéreo, con qué tipo de trayectoria, operados por quién. Claro, son datos, en fin, muy sensibles, que además están controlados y están, como en mi opinión no puede ser de otra manera, por agencias gubernamentales de distinto perímetro, ya sean europeas, transnacionales, regionales, lo que fuere, con lo cual los esquemas de gobierno asociados a esas agencias o a esos organismos que son nuestro cliente y que son los que efectivamente custodian, generan y custodian ese dato, son propietarios además de esos datos. Claro, estamos hablando del dato de la inteligencia artificial, ve a buscar ese dato en el sector aeroespacial y defensa, ve a pedir que te lo presten para poder desarrollar modelos que no sabes todavía muy bien a dónde van a llegar, porque de eso va, digamos, ponerte a desarrollar esas componentes de algoritmia, lógicamente con una base fundada, pero sin haber llegado todavía a extraer en el momento inicial que lo abordas, todavía no has extraído las conclusiones, digamos, determinantes de caja blanca, caja negra, para que digas, no voy a sacar exactamente este resultado. Entonces, en ese contexto, y de hecho ya en Europa se empieza también un poco a trabajar en esa línea, los que tenemos también la fortuna de estar en alguno de esos foros, se trabaja mucho en la soberanía de tecnologías disruptivas. Cloud Edge e hiperconectividad son algunas de ellas, en las que también coincidimos con los compañeros tanto de Dassault como Airbus, como Leonardo, me parece que también está está en el grupo, no se me enfaden, en los que estamos debatiendo allí.
y hay uno específico de datos e inteligencia artificial. Se está además preparando normativa para la adopción, para fomentar la adopción a nivel de tejido europeo de modelos y de tecnologías basadas en inteligencia artificial o derivadas de la inteligencia artificial, y en particular en términos de acceso a datos está saliendo ya de manera muy continua la necesidad de tener efectivamente una política nacional de datos. Otros países la tienen, otros países ya establecen un foro, un modelo de gobierno, unos esquemas de compartición con la industria nacional de determinados activos en términos de datos que son muy escasos porque es muy difícil llegar a ellos y sin los que nosotros no vamos a poder como industria, por mucho que queramos cerrar ese gap, no vamos a ser capaces de cerrarlo en solitario, ¿no? Es verdad que hay otras técnicas, pues los modelos generativos también de inteligencia artificial que te permiten simular, pero no deja de ser una simulación. Y si no tenemos acceso muchas veces a ese dato real, por supuesto con todos los digamos, las condiciones de contorno y con todo lo estrictos que necesitemos ser, es muy difícil que como industria y que como tejido país vayamos a ser competitivos en una carrera que, insisto, es una brecha que no se cierra. Si la perdemos, esa no se cierra, porque ya el salto funcional es tan grande, hay tanta diferencia entre las prestaciones y las capacidades que puede tener un determinado Ministerio de Defensa, un equipo de gestión de crisis con o sin inteligencia artificial, es tal la diferencia que nos quedamos fuera. Y por eso reclamábamos también un poco eso como uno de los retos principales de la penetración de la digitalización efectiva, por lo menos en estos sectores que son naturalmente más cerrados por lo estratégico de su aplicación. Pues ha pasado el tiempo volando y vamos a pedirle, por favor, a Rosa Díaz, que es la directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que trabaja con la secretaria de Estado, Carme Artigas, y yo creo que habrá escuchado el mensaje. Muchísimas gracias, Rosa, por acudir, por escucharnos y por aceptar la clausura de este acto. Luego yo cerraré para los agradecimientos finales. Pues muchas gracias por la invitación. Carme no podía venir hoy y bueno, pues desde el observatorio pues me dijo acompáñales tú y bueno, no he podido estar toda la mañana. Recibimos el estudio y lo hemos podido leer. La verdad es que se ha pasado el tiempo volando. Tienes toda la razón, Silvia. Y yo, pues lo primero, agradecerle a Círculo la invitación, por supuesto también a la universidad, ¿no? Pues en este entorno tan magnífico, ¿no? Poder haber tenido hoy esta jornada. Y bueno, pues también a las empresas, ¿no? A estas empresas, este tejido empresarial, industrial español del que tenemos que sentirnos todos pues tan orgullosos. Y por supuesto a todos los que estáis aquí pues acompañando en esta sesión. La verdad es que, como he dicho, es una satisfacción estar aquí y ver cómo diálogo, ¿no? Fomenta estas reflexiones que hablaba de bilaterales, pero da gusto ver a varias empresas, ¿no? Pues el tiempo que han dedicado pues para tener hoy esta jornada y poder darnos cuenta de los retos y oportunidades que tenemos todos por delante. La verdad es que el informe que hoy se ha presentado pues estáis poniendo esfuerzo y pone de manifiesto estos retos a los que nos enfrentamos tanto a nivel social como ambiental y de gobernanza y cómo la digitalización entreteje estos tres puntos claves. Desde el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que tengo bueno, pues el honor de dirigir como parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues nos esforzamos a través de datos, hacer una lectura de la sociedad digital, ver cómo estamos y dónde tenemos que redoblar los esfuerzos y esta información pues entregarla de cara a que se puedan realizar las mejores políticas públicas y en este sentido pues con especial acento a las empresas que son las que juegan un papel fundamental en nuestra economía. Por eso nos hacemos eco de todas las necesidades que habéis subrayado, las que he escuchado hoy, las que aparecen en el informe, pues de esa falta de datos, de esa preocupación por inteligencia artificial, el metaverso y, como no,
por la gestión del talento. Compartimos incertidumbres y tomamos nota de toda esta información y apoyo, pues para que así el observatorio pueda ayudar. Nos aporta mucho entender también el reto que tenemos todos frente al teletrabajo. Lo cierto es que hemos hecho bastantes avances en conocer más sobre esta modalidad que ha venido para quedarse y tenemos varios informes publicados que os invito pues, a que podáis descargaros desde nuestra página web. Definís además, ¿no?, la tecnología como un medio, que nos gusta, ¿no?, hablar de esto, no como un fin en sí mismo. Y ahora pues se ha notado y además la tecnología, ¿no?, por tecnología no tiene sentido. Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo con esta definición. Compartimos, por tanto, puntos de vista, compartimos esfuerzos y quiero también recordar el papel de acompañamiento que está realizando pues, la Administración y que va a seguir ejerciendo para poder movilizar esa palanca para que las empresas, tanto las grandes como las más pequeñas, pues puedan reducir todas estas desigualdades. En esta línea, pues creo que ya todos sabéis que el Gobierno pues lanzó el programa Kit Digital, que está gestionado por Red.es, el organismo al que pertenece el ONSI, que tenía como reto pues, promover la digitalización de nuestro tejido empresarial. Y la verdad es que también estamos pues, muy contentos, ¿no?, de poder comunicar que con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros es uno de los programas más demandados. Y digo, y es así de la historia de España, y hay programas puestos en marcha. Se han puesto en marcha ya 3 convocatorias, alrededor de 160.000 bonos digitales se han entregado y más de 850 millones de los fondos europeos ya están en la pequeña empresa española para implantar soluciones básicas de digitalización. También resaltar nuestro compromiso con el conocimiento, toda la parte de talento que hemos comentado, tanto de las empresas, por supuesto, como de las personas que trabajan en ellas. Y aquí solo un ejemplo, Generación D. Y si no conocéis el programa, por favor, buscarlo en la página web y adheriros al pacto. Es pues la puesta en marcha, ¿no?, y esta apuesta por la mejora en las competencias digitales. Sabemos, ¿no?, que es un reto no solo capacitar a las personas cuando empiezan a trabajar con nosotros, aquí se han dicho, sino acompañarles en toda su trayectoria de carrera profesional y también, por supuesto, a las que aspiran, ¿no?, a recibir o a tener o incorporarse al mercado laboral. Y tenemos aquí, pues necesidad de atraer mucho talento en diferentes áreas que creo que se han comentado. Y me gusta escuchar que no solamente necesitamos tecnólogos, que también, sino también personas que están trabajando en el sector y en la parte de humanidades para complementar, ¿no?, equipos diversos, pues diversos, por supuesto, en género, pero también en años, ¿no?, en conocimiento. Bueno, la diversidad es la que nos va a hacer crecer, ¿no?, y que nuestras empresas sean mucho más competitivas. Son muchos los programas que se han lanzado. Os invito también a que busquéis en la página web de Agenda Digital 2026, porque seguramente haya un programa, tanto como empresa como ciudadanía, que os pueda interesar y que a lo mejor pues, no conocéis todavía. Ya quiero finalizar, no voy a decir mucho más, simplemente daros las gracias por la invitación, pues por mostrarnos estos esfuerzos que estáis realizando, ambiciones, metas, y que de esa forma entre todos construyamos una economía más innovadora, digital y sostenible, con el foco puesto siempre en el progreso del país y de las personas. Tenéis aquí en el ONSI pues un aliado para cualquier cosa que necesitéis y para acompañaros en este camino. Muchísimas gracias y buen día para todos. Muchas gracias, Rosa. Yo voy a tomar 2 minutos más para el capítulo de agradecimientos, que también es importante, no solo porque es de bien nacido ser agradecido, sino porque luego es lo último que vamos a decir antes de tomar una copa que nos espera ahí fuera. Y que tenemos que aprovechar, lógicamente, para seguir intercambiando opiniones, experiencias. Hay temas que se nos han quedado en el tintero, como la sostenibilidad, ¿verdad, Mercedes? Pero bueno, algo hemos mencionado. Y sobre todo para aquellos que habéis venido también de fuera, ¿verdad, Juanjo? Que no os he podido dar la palabra, pues poder intercambiar pues con una Coca-Cola o una copa de vino o de cerveza.
El evento de hoy ha ilustrado una vez más el objetivo de diálogo de hacer honor a su utilidad pública y de difundir conocimiento a través del intercambio de opiniones y experiencias, tanto en el mundo empresarial como en la sociedad civil, de una forma más amplia. Con el informe realizado hemos querido aportar nuestro grano de arena a la reflexión necesaria para impulsar la estrategia industrial europea en su camino hacia una economía más verde y digital. En su 40 aniversario, que este año cumplimos 40 años, nuestra asociación se congratula de poder seguir potenciando el vínculo hispano-francés en favor de una Europa que, en tiempos tan convulsos, los ha mencionado Payete también, necesita más unidad y más alianzas. Gracias a todos los que han hecho posible el estudio y el acto de hoy. Nuestro agradecimiento a Rosa Díaz por aceptar clausurar nuestro acto, al vicerrector por darnos la bienvenida, a nuestro socio incondicional Dassault Systèmes y a su director general Hicham Cabaj y a su director de marketing Juan Manuel Calvo. Hola, Juan Manuel. Hicham se ha excusado, igual que nuestra presidenta, por temas de virus, catarros y demás, y sienten mucho no poder estar aquí. Por eso estoy leyendo yo los agradecimientos que iba a dar nuestra presidenta Loreto Ordóñez, a su vez CEO de Engie, y sin lugar a dudas a las empresas que han aceptado participar en el informe. Y os voy a citar y quiero concluir con esto. Airbus, Aldesa, Alstom, Engie, Girbau, lo he pronunciado bien, Grupo Cosentino, aquí representado, Indra, Miquel y Costas, Picolín, Primaflor, Renault Group y Repsol. Muchísimas gracias a todos y les invitamos, como os decía, a seguir charlando en torno a un cóctel. Ha sido un placer. Gracias.